tal? Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a GIES Conecta, el podcast de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica de GIES. Nos acompaña de nuevo para terminar su exposición el ingeniero Andrés Herrera, con quien hemos estado hablando de todas las formas de excavación que tuvo el suelo enclavado o que tiene el suelo enclavado en la práctica nacional. Y hoy vamos a hablar de un tema, el siguiente, que es el tema de lo que aquí le llamamos las pantallas que son preexcavadas, y nos vamos a enfocar mayormente en las que nosotros les tendemos a decir cortinas de pilotes, aunque Andrés nos platicará un poco más de que no es el único sistema, ¿verdad? Entonces, nos vamos a enfocar en eso, Andrés. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos en el podcast de GIES Conecta. Así que, sin preámbulos, contanos qué son las pantallas preexcavadas. Las pantallas preexcavadas, así como les llamaste, es una pantalla. Voy a poner un ejemplo, em, recordando un poco nuestras clases de cimentaciones, como lo eran las pantallas en voladizo. Entonces, básicamente lo que tenemos es una pantalla, que es si le damos vuelta y lo ponemos en horizontal, es una viga que está en voladizo, empotrada de un lado. Entonces, básicamente así funciona. O sea, el suelo empuja y la pantalla tiene que resistir esos empujes mediante una flexión y ayudada por el empuje pasivo que lo provoca el empotramiento de la misma pantalla dentro del suelo. Entonces, conceptualmente, digamos, una pantalla de pilotes, vamos a hablar pantallas de pilotes sin anclajes. Es una pantalla que tiene un empotramiento que la ayuda a generar un empuje pasivo para soportar los empujes activos que vienen de la colindancia. El, la metodología de cálculo, digamos que tenemos que convertir un esfuerzo vertical en un esfuerzo horizontal a través de un empuje de presión de tierras, que es un empuje de presión de tierras activa, y eso cada quien lo calcula de distintas maneras. O sea, existen distintas formas de calcular un coeficiente de presión de tierras. Por ejemplo, está el cálculo de Rankine, el cálculo de Coulomb. Hay otras que son un poco más conservadoras, otras un poco menos conservadoras, pero el concepto es el mismo. O sea, es un suelo que empuja sobre un elemento que funciona a flexión en voladizo, prácticamente. Ok, podemos apreciar en las imágenes entonces esto del funcionamiento de la pantalla, sobre todo para ir correlacionando la idea de ese funcionamiento en voladizo con lo que pasa en la parte posterior, que es una deformación, ¿verdad? Entonces, ahí en las imágenes podemos apreciar cómo se puede correlacionar ambos. Ahora, ¿cuál es la base en sí del diseño para que funcionen, Andrés? Mencionaste que hay un empuje activo de un lado y una resistencia pasiva del otro, y el resto es flexión de la pantalla, ¿correcto? El resto es flexión de la pantalla. Básicamente, digamos que también se tiene que hacer una secuencia constructiva porque obviamente no es recomendable que la pantalla funcione como un voladizo de manera permanente para siempre. Entonces, en algún momento tiene que haber también esa interacción con la estructura que forma parte también de la secuencia constructiva de la misma pantalla. Pero en un momento dado, la pantalla tiene que funcionar como un voladizo solo resistido por la misma pantalla. Hablabas un poco de los temas de pantallas preexcavadas o pantallas que preexisten a la excavación, que en este caso estamos hablando de la cortina de pilotes, pero también es el mismo concepto de funcionamiento, por ejemplo, para un muro diafragma o un muro colado, que de hecho la cortina de pilotes se calcula de la misma manera como se calcula un muro diafragma. O sea, lo que hay que hacer es un producto de inercia de la pantalla, convertirlo como si fuera un muro completamente plano. Y así es como tiene que introducirse dentro de los programas de cálculo, como un producto de inercia de una pantalla de concreto, convirtiéndolo a una pantalla completamente plana. Ok. Em, a mí me queda claro, creo que lo que dijiste, pero intentando traducir esta idea, el tema es que, pues digamos, un rectángulo es bien fácil de calcular, pero un círculo con una seccioncita ya no es exactamente el mismo caso. Entonces, hay que meter una inercia equivalente. Eso es lo que nos estás Claro. diciendo. O sea, dentro Ujú. del programa, el programa no logra modelar pilote más pantalla, sino que tiene que modelarse una sección equivalente rectangular. Tiene que modelarse una sección equivalente rectangular. eh,
Como comenté en el capítulo anterior, los programas de elemento finito ahora tienen, digamos que ahora hay algunas versiones en 3 dimensiones. Para esas versiones en 3 dimensiones sí se puede introducir los pilotes como elementos independientes que están unidos, digamos, por una viga cabezal, una viga de conexión. En esos programas de elementos finitos se puede modelar pilote por pilote, pero si lo estás modelando en 2 dimensiones de manera plana, necesariamente hay que convertir la inercia del pilote y hacerla una inercia equivalente, como que si fuera una pantalla plana. Ok. Ujú. Mencionaste hace un momento la idea de que en algún momento estas estructuras de contención, las cortinas preexcavadas o cortinas de pilotes para irlo simplificando, en realidad se van a recostar sobre los edificios. Entonces, en el largo plazo, ¿cuál es el funcionamiento de una cortina de pilotes entonces? Digamos, el funcionamiento de la cortina de pilotes es recibir las cargas que vienen de la presión del suelo y transmitirlas hacia la estructura que va a estar recibiendo esas cargas. ¿Sí? Si la excavación, este es un tema que hemos estado discutiendo desde hace ya varios años, que si la excavación funciona como un cajón, pero ¿qué pasa si me quitan el suelo Terreno del vecino. suelo del terreno vecino de enfrente? Entonces la estructura tiene que tomar esas cargas, pero de cualquier manera la estructura apuntala las pantallas y la presión que viene de las pantallas se transmite hacia las pantallas y luego esa presión se transmite hacia las estructuras por medio de las losas, hacia las columnas o por medio de las losas hacia la otra colindancia. Entonces, de alguna manera, las pantallas reciben las presiones de tierra de las vecindades y la transmiten hacia la estructura. Ok, bien importante eso para estructura, porque entonces eso significa que o el ingeniero estructural determina las presiones en función de los estratos de suelo, o hace lo que yo considero lo mejor, que es tratar de interactuar con el geotecnista al respecto, porque entonces ambos van a estar bien sabidos de lo que están haciendo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando Geotecnia analiza la secuencia constructiva, tiene que asumir una rigidez. Entonces, esa asunción de rigidez típicamente viene de tablas que se encuentran principalmente en libros. Eso no se va a encontrar en norma, pero hay autores que sugieren ciertas rigideces. Eso no necesariamente es cierto, digamos, sino que muchas veces existen mayores rigideces en la estructura que se dan. Entonces es bien importante que se haga un proceso iterativo donde el geotecnista nos da el primer modelo de sus reacciones, nosotros las ingresamos dentro de nuestro primer modelo estructural y en función de esa rigidez, nosotros deberíamos ser capaces de decirle de vuelta al ingeniero geotecnista, mira, fíjate que esta reacción que agarraste aquí de 75,000 kilonewton no es esa, en realidad es 1,000,000 y los valores son así. Hay valores que en las losas primeras de los edificios son mucho más grandes que lo que asume el modelo de geotecnia. Y eso es importante en términos de seguridad y de eficiencia, porque primero se pueden demostrar menores deformaciones en el momento en el que la estructura es más rígida. Y la estructura muchas veces necesita ser más rígida porque nosotros también tenemos que controlar la parte externa del funcionamiento que decís, ¿qué pasa si me quitan la colindancia? Entonces nosotros debemos hacer este doble proceso con geotecnia para devolver una rigidez en algún momento. Entonces, bien importante eso porque estoy seguro bastante que muy pocos ingenieros estructurales o pareja de ingeniero estructural con geotecnista lo están haciendo al día de hoy. Es bien útil, voy a decir, el hacer ese doble proceso de verificación. Entonces, bien importante esa parte que mencionas. Ahora, para que lleguemos siquiera a esa parte donde ya comenzamos a cargar, antes de eso está la etapa de la secuencia constructiva. Y ahí es donde está, pienso yo, la parte más estricta, o que desde mi punto de vista debe ser la más estricta durante la secuencia, que es el cálculo de la berma, ¿verdad? Entonces, en términos sencillos, Andrés, ¿cómo se calcula la berma en pasiva para resistir la activa? ¿Cuál es la verificación geométrica que se hace? Digamos, el principio del funcionamiento es que hay que chequear la estabilidad global de todo el sistema, como que si fuera un gran muro de gravedad, digamos, si lo quieren ver de una forma simple o sencilla. Entonces, el tema es que
la berma forma parte del mismo muro de contención, porque si uno tiene más berma, al final de cuentas, el pilote va a tener más empotramiento, porque el empotramiento va a empezar más arriba, pero aparte hay una masa de suelo que está proporcionando presión pasiva para contrarrestar la presión activa que viene de parte de la colindancia. Entonces, al final de cuentas, se vuelve como un gran muro de contención a gravedad, digamos, que está formado por la cortina de pilotes o muro de diafragma o lo que sea de pantalla preexcavada, más el bloque de suelo. El tema es que ese propio bloque de suelo no solo forma parte del muro, sino como es suelo, al final requiere sus chequeos específicos. Entonces, no solo hay que chequear la estabilidad global del sistema, sino también hay que chequear la estabilidad local de la berma, hay que chequear deformaciones de la berma y, por supuesto, también se debe revisar el tiempo de vida útil de todo el conjunto, de todo el sistema como un conjunto, digamos. Entonces, ya hablamos de tratamientos provisionales, larga duración, pero también hay que tomar en cuenta el tiempo en que la berma va a sufrir intemperismo eh, y va a tener problemas de erosión, digamos, que es otra de las verificaciones que hay que hacer en una berma. La erosión, las deformaciones, la estabilidad local de la berma, la estabilidad global. Entonces, digamos, yo necesito cierta geometría de berma para hacer todo mi sistema globalmente estable. Pero al mismo tiempo, esa geometría de berma que me hace globalmente estable mi sistema, ¿qué tan estable es por sí misma? Entonces, esa es otra verificación que tengo que hacer. Y son los cuidados que debemos tener con el sistema de Y bermas. para alguien que está empezando, Andrés, porque esto no es sencillo de conseguir en libros, no hay ningún libro que yo conozca donde dice Berma para pilotos, sino que ya depende de la imaginación de cada quien. Ujú. ¿Qué literatura le sugerís a alguien que está empezando con el tema de diseño de excavaciones para que pueda encontrar cómo se hacen los chequeos básicos de la berma? ¿Cuáles son los criterios que se adoptan? Yo creería que es como la literatura básica. O sea, los chequeos que hacemos de volteo, deslizamiento, que está en los libros tradicionales de mecánica de suelos y cimentaciones, eh, sí es un poco más de imaginación y qué geometría le voy a poner a la berma, eh, pero también es un poco más como intuitivo y un poco más de regreso a lo básico, digamos. No tiene que ser tan complejo, pero obviamente sí hay que hacer esas verificaciones de estabilidad. eh, la estabilidad de la propia berma bajo el círculo de falla, qué factor de seguridad voy a tener para los círculos de falla dependiendo de la inclinación que yo le dé a las bermas, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces existe la necesidad de que la estructura del edificio sea cargada sobre los pilotes porque ya no hubo espacio para hacer otra cuestión y eso provocaba ineficiencias en arquitectura o provocaba ineficiencias, incluso la imposibilidad en algunos casos de siquiera tener los tamaños de calles que se exige dentro de los reglamentos municipales o en algunos casos FHA. Entonces, ¿en qué cambia, Andrés, cuando uno como estructural decide cargar porción de la estructura sobre la cortina de pilotes? Digamos que ahí los pilotes, como ya entraron en interacción con la estructura, ya no solo es de las cargas que yo le voy a pasar a la estructura, sino las cargas que la estructura me va a pasar a mí, que principalmente son cargas axiales y que los pilotes o la pantalla tiene que funcionar como una cimentación. Entonces, digamos, algunos pilotes deben funcionar tanto a flexión para tomar las presiones laterales como cimentación para tomar las cargas axiales que vienen de la estructura. Muchas veces la estructura no solo transmite cargas axiales, sino hay veces que también transmite, por ejemplo, momentos, que eso igual hay que hacer la verificación en el pilote para que pueda soportar los momentos generados por la estructura, además de los momentos que están siendo generados por las presiones laterales. Y es en ese momento, creo yo, en donde es que no solo debe haber interacción entre geotecnista y estructural. Y como lo mencionaste antes, y hay mucha razón en eso, la arquitectura. ¿Sí? Muchas veces, digamos que estamos tan acostumbrados a realizar las excavaciones con muros de soil nailing, fue lo que hablamos antes, que en arquitectura se dejan espacios muy pequeños
para las estructuras de contención sin saber o sin pensar en la parte de permisos de las vecindades o tipo de estructura de la vecindad, porque muchas veces ni siquiera es porque hay que hacer una pantalla de pilotes porque no hay permiso, sino hay que hacer una pantalla de pilotes porque tengo un edificio de 25 niveles a la par que necesito contener con una pantalla de pilotes más anclajes. Y como en teoría sí se tenía permiso para hacer anclajes, entonces muchos piensan, bueno, entonces dejemos un espacio, por ejemplo, de 15 centímetros para hacer un muro de nailing. Pero resulta que los 15 centímetros ahora se convierte en que tengo que hacer una pantalla de pilotes de 80 centímetros de diámetro y ahí empiezo a perder espacio de arquitectura. Entonces desde ahí debe haber interacción entre geotecnista estructural y yo creo que arquitectura es muy importante por esos temas que comentas. Y el desarrollador mismo. Desarrollador, por supuesto. Porque, Sí, sí. digamos, si el desarrollador compra un terreno de 20 metros y se va a comer 2 en pantallas, entonces ya no le dan vuelta a los carros para seguir bajando sótanos. Entonces, las personas que están comprando los terrenos tienen que tener algún grado de idea, al menos de dimensiones que todavía sean adecuadas para poder hacer excavaciones. Entonces, bien importante que eso se vaya tomando en cuenta. En tu experiencia, ¿cuál es el tipo de información que vos le tenés que requerir o que el estructural te tiene que proporcionar a vos para que vos puedas hacer tu cálculo final de interacción de tus pilotes y vos devolverle al ingeniero estructural una información correcta para su ingreso al modelo? Sí, digamos, ya lo comentamos un poco. La interacción que un geotecnista necesita de un estructural es principalmente las cargas que van a estar llegando a las cortinas o pantallas de pilotes. A muchos estructurales les gusta cargar los pilotes de los ejes de la cortina o hay algunos otros que cargan toda la pantalla. Entonces, básicamente es qué carga le va a llegar a los pilotes, ya sea una carga puntual o carga lineal para la cortina. Es importante empezar a interactuar desde el principio por lo que comentabas de que hay que estar iterando, ¿sí? Entonces, cuando uno como geotecnista introduce dentro del programa de cálculo los apoyos de las losas del edificio, se asume una rigidez al principio. Entonces, con esa rigidez, a mí me da ciertos valores de presión que yo le estoy pasando a las losas del edificio. Yo se los paso a ustedes, ustedes lo calculan y me vuelven a dar un dato otra vez de rigideces revisadas de la estructura. Entonces, básicamente esa iteración es importante para conocer las rigideces con las que yo voy a estar apoyando la pantalla ya en su etapa de servicio, además de las cargas axiales y o de momentos que llegan a ciertos pilotes de la pantalla. Sí, es bien importante la parte de las reacciones porque en estructura típicamente es más obvio cuando las cosas comienzan a pasar. Nosotros en el momento, y voy a hacer si quieren así, intentando acá con el teléfono, dar una idea de cómo funciona un muro. A veces los muros pueden tener este aspecto, dígase un aspecto que es más alto de lo que es largo. Entonces, en este tipo de funcionamiento, si yo me anclo con la estructura, como menciona Andrés, si yo simplemente coloco múltiples apoyos, en el momento en el que la estructura se desplaza lateralmente, automáticamente el muro tiende a pivotear. Eso significa que voy a tener no solo reacciones de compresión, sino también reacciones de tensión en algunos casos. Y de hecho, en conjunto creo que hemos tenido un par de proyectos algo complejos ahí donde las reacciones de tensión se vuelven inmanejables, sobre todo cuando hay estructuras grandes colindantes vecinas. Entonces, esa parte es bien importante que los ingenieros estructurales la tengan clara y los vecinos, Ujú. porque finalmente, y esa parte es algo que tal vez no nos compete desde el punto de vista técnico, pero sí sabemos cuánto nos afectan las decisiones que toman las colindancias. Fíjense que yo tal vez, y esa parte no sé si me voy a salir mucho del huacal, así como decimos acá en Buen Chapín, pero yo creo que tenemos que desistir como vecinos de pretender complicarle a nuestro vecino desarrollador ciertas cosas, ¿verdad? Porque el hecho de no dar permisos, de hecho, es contraproducente para la estructura que quedó en superficie, más que hacer una excavación segura que de todos modos tenga sus factores correctos, ¿verdad? Entonces, em, es como pegarnos un disparo en el pie, Andrés. O sea, no le quiero dar permiso, no quiero que haga un edificio, me va a ir peor así.
Y esa es la parte que no se entiende completamente, creo yo, porque no sabemos claramente la diferencia entre esto que hemos estado platicando en estos dos capítulos. Vos mencionabas la forma correcta, creo yo, de decirle al soil nailing, es un reforzamiento del suelo. Eso es lo que es. Vamos a reforzar el suelo para que se comporte como masa, como una masa completa. Entonces, eso es, cuando se mira así, es más importante que cuando decir una pantalla que se puede deflectar, ¿verdad? No es el mismo nivel de funcionamiento y yo sí quisiera insistir, sobre todo para todas las personas que siguen ahí con alguna idea de lo que vos mencionabas, el progreso es difícil de detener, ¿verdad? Es muy complicado de detener, va a seguir sucediendo, así que lo que tenemos que de alguna manera es estar claros en cuáles son las reglas del juego. O sea, hay reglas del juego, esas tienen que ver con las deformaciones y tiene que ver mucho con los niveles de desempeño que la estructura va a tener. Y en algunos casos no podemos aspirar a que sea lo más barato que puede ser siempre. ¿No? Eso no es así. Lo cual me lleva a otra pregunta que yo te quisiera hacer, porque viene ya un lado de la responsabilidad profesional. Primero tenemos que aceptar que vivimos en un ámbito de competencia, ¿verdad? Entonces vivimos en un ámbito de competencia, por ende vamos a proponer soluciones todos que sean dentro del límite de norma lo que nosotros consideremos lo más económico. A eso me refiero con el ámbito de competencia. Entonces, cuando las empresas de geotecnia, digamos, tienen que competir, ¿cuáles crees vos que son las limitantes que sí tienen que saber para siquiera que el desarrollador tenga claro de que cuando compara peras con peras y no peras con manzanas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los datos que ustedes como una empresa que promueve la construcción de estructuras geotécnicas le solicitan al cliente para poder hacer una correcta evaluación de su pantalla? Digamos, al principio es súper importante tener un estudio geotécnico bien hecho, digamos, bajo todas, que aplique bajo todas las normas locales. Em, digamos, hay datos mínimos del suelo que es importante saber. Estamos acostumbrados acá en Guate a trabajar con el SPT, que es un ensayo que lo usamos a cada ratos y que te da información valiosa, pero se puede complementar con otras cosas. Entonces por ejemplo, hay laboratorios en Guatemala que te permiten hacer, por ejemplo, un corte directo o un triaxial, que es información valiosa de los parámetros mecánicos del suelo para poder hacer un análisis no solo de contención, sino también de cimentación. En la actualidad también se utiliza mucho el tema de la geofísica y creo que la geofísica da un aporte muy valioso a todos los estudios geotécnicos. Voy a seguir insistiendo un poco en el tema de los programas de análisis con elemento finito, que para mí es lo mejor que hay ahorita, pero para poder utilizar esos programas de análisis con elemento finito necesitamos conocer información del suelo que tal vez antes era muy difícil conseguir. Entonces, por ejemplo, los módulos de elasticidad del suelo se pueden conseguir con un ensayo de geofísica o con el análisis de la curva de esfuerzo de formación de un ensayo triaxial, por ejemplo, que esa información es súper valiosa para lo que hacemos ahora. Entonces, mientras requiramos un análisis más exacto, vamos a necesitar también información más exacta. Entonces, la información del suelo es un sí, es algo que hay que tener bastante completo. Hablábamos de los terrenos de Ciudad de Guatemala, que si bien ya los conocemos, ya tenemos más o menos caracterizado el espesor de las capas, los valores mecánicos del suelo, más o menos por dónde podrían andar los valores de módulos de elasticidad. Nunca va a ser suficiente para un proyecto nuevo. O sea, para un proyecto nuevo siempre necesitamos tener información del lugar, específico del lugar. Obviamente poderlo comparar con información que ya tenemos, pero cada proyecto necesita su información específica. Yo creo que el estudio de suelos es lo más importante. Segundo, creo que hay que tener definido del inicio una arquitectura y tal vez el sistema estructural del mismo edificio para saber exactamente por dónde va a andar la profundidad de la excavación, eh,
obviamente tener la topografía del terreno, y no solo del terreno, sino también de las colindancias. Cuando tenemos colindancia con sobrecarga estructural, es importante tener la información estructural del edificio colindante. Lo digo porque obviamente es importante saber el tipo de cimentación que tiene el edificio vecino, si es una zapata, si es un pilote profundo, em, saber cuál fue el sistema estructural de la vecindad. Todo eso nos ayuda a hacer un análisis un poco más objetivo y un poco más exacto, y saber cómo se va a comportar la excavación cuando se empiece a realizar los cortes, cuando lleguemos a la profundidad final de excavación. Entonces, digamos que esa es como la información más importante. Entonces, haciendo un resumen, el estudio de suelos, la profundidad de la excavación, topografía, información de las colindancias, que es bien importante, sobre todo, ¿verdad? Y con respecto a la estructura, obviamente si hay o no cargas de la estructura misma que fueron asumidas sobre las contenciones, ¿verdad? Por supuesto. O incluso, porque ahorita nos enfocamos mucho en hablar de las pantallas desde su punto de vista de carga, pero muchas veces nosotros también utilizamos incluso los nailing, Ujú, solo que ya no son nailing tan delgaditos, sino que pedimos espesores más grandes y cambios de refuerzo porque se convierten para nosotros en muros de corte. ujú, Entonces, esa parte también es bien importante que se haga ver. Y esto es un mensaje para los desarrolladores más que para los ingenieros. Eh, Sobre todo para cuando tenemos empresas de project management que se desconectan un poco entre la secuencia constructiva, la secuencia de oferta y la secuencia de diseño. Entonces, tienen que estar claros y eso es un apoyo que les puede dar el ingeniero estructural en contarles exactamente cómo es que fue calculado el proyecto. No pueden estar cambiando las condiciones del proyecto solo porque alguien ofrece algo más barato sin saber por qué es que era caro. Entonces, esa parte es bien importante de manejar, ¿verdad? Dentro del ámbito del equipo de diseño. Entonces, tenemos claras esas partes y vamos a tener claras otras partes a futuro, ¿verdad, Andrés? Porque, como decís, o sea, una cosa es empezar a tener edificios muy profundos, pero la parte entre si la estructura todavía siquiera es capaz de resistir o no los empujes, esa pues en realidad le compete al ingeniero estructural, quien tiene que verificar que las deformaciones no vayan a ser incumplidas por él, ujú. porque parte de la magia de esto es que ustedes se quedan hasta en el momento en el que entregan la excavación, llamémoslo así, ¿verdad? Y a partir de ahí es el ingeniero estructural quien tiene que saber que su edificio va a ser deformado por las cargas y en el momento en el que se elimina una de las colindancias, como se puede ver en estas imágenes, la eliminación de las colindancias es lo que mayormente nos preocupa a los ingenieros estructurales. Por eliminación me refiero a la masa de suelo que en algún momento contenía el edificio, ¿verdad? Puede ser removida para hacer otro nuevo edificio. Y entonces en ese momento el hecho de que el edificio ya pueda vibrar libre lo vuelve más susceptible a asentar una colindancia que en principio no fue asentada. Entonces eso es parte del chequeo futuro. Eso es obligatorio por norma en nuestro caso, está en la NSD2, lo vuelve a mencionar en NSE 5.3. Entonces, la verificación futura de las colindancias es obligatoria por norma. Tenemos que estar claros eh, y creo que sin tapujos puedo mencionar que es de las partes que son más vulneradas en los procesos de diseño acá en Guatemala. Pero tenemos que mejorar. Esto es parte de la situación y tenemos que seguir adelante con las cosas. Andrés, te damos las gracias por habernos acompañado en este capítulo de Ajíes Conecta. Gracias por tu trabajo también en AMSIG, ¿verdad? Sigamos adelante. AMSIG es parte integral, voy a decir yo, también de Ajíes, porque si bien somos asociaciones independientes, AMSIG es quien promueve la NS 2.1, que es la que tiene que ver con estudios de suelo, y hemos tenido a lo largo de los años alguna interacción en 5.3, la cual está en este momento incompleta, ¿verdad? Entonces creo que ambas asociaciones sabemos que está incompleta y que tenemos que mejorarla, así que te agradecemos mucho tu participación, ¿viste? Gracias, Byron. Sí, yo creo que es importante lo que ustedes están haciendo en Ajíes y con todo el gremio de la ingeniería, no solo estructural, porque al final nos involucra a todos. Em,
Creo que es importante este tipo de discusiones y aunque a veces la interacción geotecnia-estructuras en los proyectos se vuelve, lo podemos decir, incómoda, creo que es necesaria y creo que es importante para que los proyectos se calculen y se ejecuten de la mejor manera. Lo que comentaba de la interacción de todas las áreas es importante desde el principio. Yo creo que desde la misma arquitectura se puede ir definiendo la mejor geometría para que funcione de la mejor manera para el estructural, para el geotécnico, para el arquitecto y sobre todo para el desarrollador, que es el que va a pagar. Entonces yo creo que todas las consideraciones son importantes desde el inicio y creo que agarrar los proyectos aguas arriba es lo mejor que como diseñadores podemos hacer. O sea, involucrarnos desde las decisiones de arquitectura, que es importante. O sea, para hacer, para hacer un comentario, digamos, si por alguna razón geotécnica es mejor hacer una excavación con una geometría circular, el proyecto lo va a agradecer más adelante, por temas de permisos, por temas de profundidad de excavación, por temas de tipos de inclusiones, tipos de muros, tal vez es menos presión para el estructural. O sea, decisiones como esas pienso que es importante tomarlas desde el inicio y creo que es lo mejor para los proyectos, no solo para las especialidades, sino para el proyecto en general. Entonces, bueno, nuevamente gracias por la invitación y espero haber aportado algo. No, por supuesto que lo hiciste, Andrés. Muchas gracias por tu participación. A todos quienes nos ven en redes, entonces les damos las gracias por habernos escuchado en este podcast y éxitos, éxitos y por favor, póngale coco a las excavaciones. Las excavaciones es largo, largo, tal vez mi opinión personal, pero el mayor riesgo que Guatemala tiene en la formalidad, al día de hoy son las excavaciones. Así que pilas ahí con lo que estamos haciendo y les agradecemos mucho que nos hayan visto en redes. Gracias.